Toño Sandoval se encuentra en este espacio del comentario de Cable Noticias. ¿Cómo estás? Bien, Chava, buenas noches. Muy Aquí, buenas noches. pues tratando de darle continuidad a lo que platicábamos la semana pasada con el doctor Vicente Arredondo. Te acordarás que hacíamos un llamado para postergar esta aprobación de la Ley de Participación Ciudadana, porque lo que creíamos es que había un déficit, ¿no?, de participación precisamente con respecto a la construcción de la ley, ¿no? Finalmente fue aprobada, y una de las primeras cosas que llama la atención y que además era como una demanda muy importante, tiene que ver con el haber quitado, como uno de los mecanismos de participación, el tema de la revocación de mandato, que podría la sociedad civil articulada, los ciudadanos agrupados, etcétera, tratar de tener este otro mecanismo que permitiera el que pues alguien que fue electo para cumplir con una tarea y que finalmente no la cumple, o pues, en la percepción de la gente no se siente representado en aquello que prometió, ofreció, lo que sea, pues que también pudiera tenerse la oportunidad de quitarlo, de revocarle esta encomienda que se le dio, porque al final pues ellos, los representantes populares son eso, o sea, nos representan, claro. Y cuando ya no representan, pues entonces a lo mejor la ciudadanía tendría que tener este otro mecanismo. Dice el legislador Edwin Brito que es incorrecto querer empatar esta figura de participación, de revocación de mandato como un tema electoral, porque hay un criterio de la Corte, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece que no hay un sustento constitucional para poder efectuarlo. Fíjate que yo creo que este elemento fue un elemento que jugó de manera importante. Sin embargo, yo quisiera recordar que el Estado de Morelos se determina como Estado libre y soberano. Eventualmente puede ser que hoy la Constitución no esté contemplando esta figura, pero hay que dar pasos hacia adelante de tal manera que otras entidades también pudieran dar pasos en la misma línea y pudiéramos ir generando como este ánimo para decir, a ver, podamos o que tengamos pues una figura que le permita a los ciudadanos organizados, agrupados, tratar de pedir el que se quite a una autoridad que fue electa para cumplir con un desempeño y que si al final del camino no lo está cumpliendo, bueno, no tenemos por qué tener que aguantarnos 3 o 6 años, dependiendo de cuál sea el caso, soportando a esa autoridad porque no tendríamos, o sea, no tendríamos por qué. Bueno, también dice que no hay una pretensión de cooptar las figuras de participación ciudadana, de la que hablábamos precisamente la semana pasada, ¿no? Del plebiscito, del referéndum y de la iniciativa popular o la consulta. La iniciativa popular. Y mira, yo la verdad de las cosas es que creo que algo, y lo señalábamos la semana pasada aquí, de lo que careció la ley en su proceso de aprobación es precisamente de la consulta a la ciudadanía, ¿no? O sea, esta ley, que es una ley que decíamos aquí, establece la relación entre los gobernantes y los gobernados, ¿no? O podríamos decir entre los ciudadanos y aquellos que los representan, tendría que haber sido como el producto de una amplia consulta, en donde los diputados fueran a sus distritos, donde escucharan a la gente, donde de alguna manera se recogiera el sentir de la ciudadanía, y por eso la semana pasada aquí expresábamos, como lo hicimos otras organizaciones en algún desplegado, o muchas organizaciones en un desplegado, a ver, posterguemos la aprobación de la ley, de tal manera que sí sea fruto de una amplia consulta ciudadana. Que se discutiera a fondo esta ley. Bueno, ¿y de la reforma político-electoral? Pues bueno, hay algunas cosas que llaman la atención, ¿eh? A ver. Quiero como por lo menos centrar en algunas cosas. Primero, hay una reforma en donde los diputados van a poder reelegirse, bueno, hasta 4 ocasiones, para poder ejercer ese periodo hasta 4 ocasiones. O sea, un diputado puede llegar hasta 12 años. Hasta 12 años, ¿no? Caray. Pero también con una característica muy especial, y esa característica es que no van a tener que abandonar su cargo para poder competir en términos de equidad, que eso es lo que dice la Constitución, en términos de la Constitución Federal, en términos de equidad, con otros que a lo mejor quisieran hacerse de esa representación. Y lo que me parece todavía que es lamentable, ventajoso, es que ¿no? Ventajoso, podríamos decir, que no pone un piso parejo y que hay una reforma que pareciera que es quien beneficia a quienes hoy están ahí, es que se va a aplicar ahora para el siguiente periodo. Sí. Entonces, estos que hoy están ahí en el legislativo también podrán aspirar a reelegirse en esta misma línea. A mí me parece que si se piensa y hay argumentos importantes para la reelección, que me parece que es un tema importante, pero si hay argumentos importantes para la reelección, 2 cosas yo señalaría. La primera de las cosas es que no sea que yo lo apruebo en el periodo en que me va a beneficiar a mí
mí en el periodo subsiguiente. Esa es la primera cosa. Y la segunda cosa es, a ver, mantengamos algún criterio de equidad, ¿no? Porque quien quiere competir también para llegar a ser legislador no va a tener las mismas condiciones de equidad. El hecho de que un diputado siga teniendo su tribuna, siga teniendo los reflectores de los medios, siga teniendo... O sea, estos son recursos públicos también que plantean ya una situación de falta de equidad en una posible contienda. Esa es la primera cosa. La segunda. La segunda cosa. Hay una reducción que parece que es muy importante, ¿verdad?, de legisladores para integrar el Congreso local. Sin embargo, hay dos cosas que no nos dicen. A lo mejor esto puede permitir que se acabe con aquella parálisis que existía y finalmente, bueno, con menos legisladores y con menos fuerzas políticas representadas, porque también se elevó el porcentaje para la representación al 6%. Es decir, vamos a tener menos partidos ahí representados en el Congreso. En ese sentido, puede ser que se pueda superar una cierta parálisis legislativa. Sin embargo, y eso es un tema también toral importante para quienes pues vivimos día a día tratando de llevar con nuestro trabajo, tratando de obtener el sustento, no se indica cuál va a ser la reducción presupuestal. O sea, es decir, un Congreso del Estado que hoy cuesta 550 millones de pesos, con 10 diputados menos, tendría que decirnos, a ver, esto nos va a costar al Estado la tercera parte menos de lo que hoy nos está costando, porque efectivamente, pues eso es lo que quisiera la ciudadanía, que vive todos los días el efecto de la depauperización, que vive la dificultad para con su salario poder obtener los bienes y servicios pues que pueden satisfacer su vida, y sin embargo hoy no se nos está diciendo ese tema. ¿Hay alguna otra? Sí, hay dos cosas. Un tema importante tiene que ver con los presidentes municipales, que también se van a poder elegir, pero ahora, por ejemplo, un candidato independiente para presidente municipal sí puede llevar su planilla. Recordarás que en el proceso anterior hubo por ahí un amparo que un candidato independiente de Jojutla promovió porque no le dejaban inscribir a la planilla. Se inscribía él y el síndico, y sin embargo, bueno, ¿cómo puedes hacer un ejercicio de gobierno municipal si no tienes una planilla a tu lado, ¿no? Ese se reformó y me parece que estuvo bien que se reformara. Y hay otro elemento que ha llamado mucho la atención que parecería con dedicatoria. Mira, ellos establecieron ahora los diputados que seguramente van a tener que enfrentar un acto de inconstitucionalidad, un requisito que son 12 años de vecindad. No están hablando de residencia efectiva, sino de vecindad, ¿no? Y seguramente cualquiera que ejerza un acto de inconstitucional se lo va a tirar. Entonces, a mí me parece que hay que establecer sin miedos, sin trampas, el piso parejo para todos los que quieran participar y que sean los ciudadanos, que me parece que tenemos que reconocerles su mayoría de edad, los que decidan quiénes son aquellos que van a gobernar Morelos. Dedicatoria esta reforma político-electoral. Bueno, gracias. ¿Algún punto final? Gracias a ti, Chava. Pues creo que es un momento pues oportuno, sobre todo para empezar a vivir una cultura política distinta. Es decir, nuestros derechos políticos no se agotan con el ir a votar o con presentarnos a ser votados. Nuestros derechos políticos siguen siendo vigentes y hay que acompañar la gestión y hay que evaluar la gestión y hay que demandar en esa gestión a quienes ya han sido electos a través de estos procesos democráticos. Excelente reflexión. Gracias, Toño. Muchas gracias, Chava, y muy buenas noches para todos. Y lo seguimos en Facebook. Toño Sandoval haciendo unos ejercicios de comunicación. Fábrica de ideas. Fábrica de ideas. Fábrica de ideas para sanar Morelos. Bien, ahí lo pueden seguir también en sus redes sociales a Toño Sandoval. Muchas gracias, Chava. Que te vaya bien. Nos vemos el próximo martes, Toño. Regresamos después de la pausa.